Sergey, por invitarme, también a Natalia y a ustedes por estar aquí. Fíjense que esto surgió por la inquietud o el notar que últimamente con los movimientos que se dan demasiado rápido y que somos demasiados topólogos ya, pues buscar alternativas de hacia dónde poder ir si es que nos gusta la topología, ¿no? Entonces para esto fui a checar ahí unas cosas de lo que se hace en las ciencias sociales y pues encontré estas cosas que les voy a platicar ahorita que a mí me llamó muchísimo la atención y sobre todo que nunca pensé que la gente de las ciencias sociales se divirtiera tanto con la topología, ¿no? Entonces espero les guste. Es acá, ¿no? No. Ay, no. Repara. Es que se trabó, no responde. Creo que él tiene Windows. No, sí es un buen Windows. Va a tener virus la máquina. Ahí está. Ahí está. Ahí está bien. ¿Qué hacen en las cuestiones económicas? Hay una área que se llama teoría de elección social, que surge en los 50s, donde tratan de encontrar las formas más justas de que, dado un conjunto de individuos, puedan elegir un bienestar en común, algo que sea benéfico para todos, teniendo sus exigencias particulares. Esta área se inaugura con un resultado de profesor Kenneth Arrow, un economista que lamentablemente falleció el año pasado, donde él plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la forma más justa en que, por ejemplo, hablando de las elecciones, como dijo el profesor Sergey, podamos elegir de tal manera que todos nos beneficiemos, ¿no? Supongan que tenemos 3 candidatos, A, B y C, para no meternos en problemas. Si elegimos los 3 al mismo tiempo en urnas, vamos a suponer que A obtiene el 40%, B tiene un 35% y C tiene un 25%, ¿no? Para dar 100. Pero ¿qué pasa si se eligen y compiten de par en par? Si compiten A y B, compiten A y C, compiten B y C, y después los más altos se enfrentan a la final. Ahí puede quedar la siguiente circunstancia. Les había dicho A que obtenga el 30% cuando se enfrenten, perdón, 40, B 35 y C 25, ¿no? Si se enfrentan los 3 al mismo tiempo. Pero si los enfrentamos en parejas, vamos a suponer que si se enfrentan A y B, A vuelve a obtener 40%, pero ahora B obtiene 60%. Si se enfrentan A y C, ocurre exactamente lo mismo. Y entonces ahí prácticamente ya queda eliminado para ir a la siguiente ronda. Ya perdió en las 2. ¿Cuál es la más justa? ¿Esta es más justa o esta es más justa? Pues todo depende de que llamemos justo nosotros, ¿no? La siguiente. El profesor Kenneth Arrow se da cuenta de esta circunstancia y propone 3 condiciones que él considera que son justas para elegir alguna preferencia donde al menos hay 3 opciones, ¿no? Entonces dice lo siguiente su teorema, que se llama de imposibilidad porque dice que no vamos a encontrar una forma realmente justa de acuerdo a como él lo menciona, ¿no? Dado un grupo de n agentes con al menos 3 alternativas, no existe alguna forma de asignación que cumpla los siguientes criterios, ¿no? Eficiencia de Pareto significa que
Si tenemos cualquier otra donde se benefician los agentes, entonces al menos uno se va a perjudicar, es decir, esta va a ser la forma más óptima de elegir. No existencia de un dictador, que no haya alguien que está pues dictando cuál va a ser la preferencia que vamos a elegir, y independencia de alternativas irrelevantes, ¿no? Que si agregamos nuevas alternativas que sean irrelevantes para cada uno de los individuos, pues esas van a ser irrelevantes para la elección colectiva, ¿no? Pues él demuestra que esto no es posible, demostrando que 1 y 3, implican 2, ¿no? Hay un dictador si tenemos 1 y 2, a fuerza hay un dictador. Desde luego, hay bastante información acerca de la forma de elegir en economía, y entonces no quiere decir que no podamos elegir alguna forma de alguna manera justa, no solo hay que cambiar un poquito los axiomas y sí se puede elegir, pero bajo estos 3 axiomas, él dice que no va a poder ser elegir, ¿no? Se utiliza combinatoria, se utiliza preorden, todo lo que vemos en los primeros cursos de la carrera nosotros, por ejemplo, ¿no? Después se analiza un poco más seriamente qué son las preferencias, ¿no? Se formaliza esta noción, y entonces para las cuestiones económicas, las posibles alternativas son elementos de Rn, son vectorcitos, y entonces a cada uno de los individuos con estas posibles alternativas se le va a asignar una funcional lineal, es decir, se va a robar el orden de R para poder ordenar estos vectorcitos, y de lo único que nos va a interesar es el orden, ¿no? Entonces tenemos una funcional lineal para cada agente, y se ordenan de acuerdo al orden de R, le robamos el orden a R, ¿no? Y vamos a decir que 2 son equivalentes si hay un escalar positivo que me las hace iguales, ¿no? Pues recurriendo a un poquito de álgebra lineal y a cálculo en varias variables, podemos demostrar esto, ¿no? Que el espacio de preferencias para Rn en realidad es una esfera, ¿no? Entonces, nuestras preferencias las podemos describir como elementos en una esfera de alguna dimensión. Una vez observando esto, ya aparece por ahí pues, el espacio euclidiano, podemos imaginar, topología, y aparece la palabra homeomorfo. Y entonces, la profesora Graciela Chicheninsky empieza un trabajo tratando de ver ciertas propiedades que tienen las esferas, ¿no? Y aquí caemos ya en algo que a lo mejor posiblemente ya conocen los que han llevado al menos un curso de topología, que son los ANRs, ¿no? ¿Qué va a ser un ANR? Es un espacio métrico, se va a llamar un retracto absoluto de vecindades. Si cada vez que se encaja en otro espacio métrico Y, existe un abiertito de Y que lo contiene y una retracción que va hacia X, ¿no? Entonces X es un retracto de esa vecindad, aquí está descrito, y si ese U lo podemos elegir siempre como el total, se va a llamar un retracto absoluto para espacios métricos, ¿no? Una noción de Borsuk, me parece de los años 30, donde se puede hacer mucha topología geométrica, ¿no? Son espacios bastante buenos. ¿Qué propiedades tienen? Todo Rn es localmente contraíble. ¿Son buenos en qué sentido? En el sentido homotópico. Todo lo que sabemos de teoría de homotopía se puede aplicar de buena manera a los espacios NR. Todo NR es localmente contraíble. ANR más contraíble ya da AR, es equivalente. Y también tenemos que todo espacio métrico X se encaja en un espacio lineal normado L, de tal manera que este se encaja de forma cerrada en su cápsula convexa, ¿no? Y esta cápsula convexa es un AR, un retracto absoluto, ¿no? Entonces aparecen por todos lados los ANR, los espacios lineales normados también son AR, ¿no? Por el teorema de Dugunje, aquí el teorema de Kuratowski y Gudislavsky nos da estas propiedades. Son cuestiones clásicas que se pueden repasar en un segundo curso de topología. Entonces la profesora Graciela, como les comentaba, en lugar de tomar a las preferencias como un conjunto preordenado, el más alto es el que gana, decide dotarlo de una topología, y entonces al espacio de preferencias, que vamos a estar pensando en una esfera, como ya vimos en el caso de las teorías económicas, y a X a la N se le denomina un perfil, ¿no? N es el número de agentes, cada agente va a poder elegir su preferencia del espacio X, entonces cada eneada le vamos a llamar un perfil, ¿no? Conjunto de n agentes con sus preferencias. Entonces una función de elección social va a ser una función de X a la N en X, en el sentido topológico, que va a cumplir las siguientes propiedades.
Se requiere para las cuestiones económicas que cambios pequeños en los perfiles, cambios pequeños en las preferencias de cada individuo, debe dar cambios pequeños en la preferencia colectiva, ¿no? Pues eso no es otra cosa más que continuidad, ¿no? Que es un requerimiento casi omnipresente en todos lados, porque la continuidad es la que nos garantiza que podemos predecir con nuestros modelos matemáticos, ¿no? Es una parte fundamental que algunas veces no la podemos observar cuando estudiamos los cursos de cálculos, pero es sumamente importante en las aplicaciones en todos lados, en particular aquí. Se requiere que sea unánime, ¿no? Es decir, que si todos los agentes eligen la misma preferencia o tienen la misma preferencia X, entonces de forma colectiva van a elegir a esta como su preferencia colectiva, ¿no? Es decir, si P cuando todas las entradas es igual al mismo valor de X, me va a dar el valor X, ¿no? Y aquí aparece otro concepto matemático bastante sofisticado, que uno no pensaría que estuviera siendo estudiado en las ciencias sociales, ¿no? P es invariante bajo la acción del grupo simétrico Sn en Xn. Aquí ya llegamos otra vez a otra área que es posiblemente teoría de grupos y un segundo curso de topología. Una acción, ya saben, en un conjunto o en un grupo, espero se vea. Pues es una función de este tipo, donde es un grupo, que se piden los siguientes axiomas, ¿no? La identidad, voy a denotar así esta función, no le va a hacer nada a cada valor de X, y si yo tengo dos elementos en el grupo y los multiplico y luego aplico esta función, es lo mismo que primero aplicar la acción en G y luego aplicar la acción en X, ¿no? Es una acción de grupos. Si además X es un espacio topológico y G es un grupo topológico, requerimos que esto sea continuo, ¿no? ¿Qué es el espacio de órbitas? Entonces, a cada puntito X se le asocia un conjunto, una vez que tengo una acción de un grupo G, que es el conjunto de todos los elementos que se escriben como G, bueno, aquí debía haber puesto asterisco, ¿no? G asterisco X, con G en G, ¿no? Esto se le llama la órbita de X, y dos órbitas o son la misma o son ajenas. Entonces esto me da una partición del espacio en estos conjuntos ajenos. A X sobre G es el conjunto de estas particiones, le doy la topología cociente que tiene X y esto le llamo la proyección orbital, ¿no? A cada X lo envía a su órbita. Entonces este vuelve a ser un espacio topológico que tiene muchísimas aplicaciones. En muchos espacios bien conocidos se pueden representar como espacios de órbitas. Muchos problemas que tardaron muchos años en resolverse dentro de las matemáticas fueron resueltos porque se observó que esos espacios se pueden escribir como espacios de órbitas. Entonces aquí tenemos una acción muy particular. Si tengo un subgrupo de Sn, actúa en X a la n de la siguiente manera, ¿no? Cada permutación lo que hace pues, es cambiarme los índices, los elementos, ¿no? Según, de acuerdo a los índices. A este espacio de órbitas se le llama el producto G simétrico, ¿no? Es un espacio de órbitas respecto a esa acción. Ahí no tengo borrador. No, pero tengo papel. Gracias. Les vuelvo a recordar que todo esto lo hizo gente de las ciencias sociales. ¿Okay? Entonces, imagínense dónde están estas cuestiones si uno no se lo imaginaba. Bueno, al menos yo no. ¿En qué me quedé? Ah, sí, X se encaja de manera cerrada en este objeto. ¿No? Este objeto tiene muchas propiedades similares de X. Propiedades geométricas, por ejemplo, cuando no ponga el subíndice G, significa que está actuando todo el grupo. El producto simétrico del intervalo para un n es el n simplejo. Y, por ejemplo, de la circunferencia, el 2 producto simétrico es la banda de Möbius.
¿no? Muchos objetos aparecen como productos simétricos de espacios más simples. Bueno, si X tiene buenas propiedades como ser ANR, ¿este las tendrá? Es una pregunta que se tenía a finales de los años 70, ¿no? Y entonces aparece este teorema que, como verán, hay muchísimos nombres. No significa que todos lo demostraran al mismo tiempo. El primero fue Jaworowski, lo hace cuando X es compacto y de dimensión finita. Demuestra que si X es AR o NR, entonces el producto G simétrico es una R o NR respectivamente. Parece que hay ciertos errores en su demostración, pequeños, pero el enunciado es válido. Federichov corrige algunas de sus... hace una demostración alternativa de este resultado para cuando X es compacto y de dimensión finita. Basmanov generaliza el trabajo de Federichov. Dranishnikov lo hace todavía más general. Aquí y el profesor Antonian casi al mismo tiempo dan el resultado completamente general, donde si X es una R, no pedimos ninguna otra restricción, entonces su producto G simétrico es AR, ¿no? O de igual manera, si X es ANR, entonces su producto G simétrico es ANR, ¿no? Entonces tiene buenas propiedades si X ya las tiene, ¿no? Como la demostración más simple es la que presentó el profesor Antonian, que fue el que realizó el resultado más general. Se basa en dos resultados. Bueno, este resultado es del 96, me parece, si no me equivoco. Y utiliza este resultado que probó el profesor en los 80s, de que si X es una R, entonces X a la N con la acción del grupo simétrico, bueno, X a la N se puede escribir como las funciones continuas de N a la X, con la topología compacto abierta o cualquier otra, porque N es finito, es un GR o GNR, es decir, la versión equivariante de ser ANR. Y demuestra en ese artículo que si X es, un resultado bastante complicado que llevó que fue construido en varias etapas, es que si X es un GR con G compacto, entonces el espacio de órbitas es una R, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se toma X, una R o NR respectivamente. Sabemos que este es un GAR o GNR respectivamente, y después se toma su espacio de órbitas, que es el producto G simétrico, y por este resultado tenemos que ese producto G simétrico tiene que cumplir la propiedad, ¿no? Entonces, retomando, ¿qué estábamos buscando? Ya estuvimos paseando por algo que nos apasiona. Regresemos al problema principal. Se busca una función de P de X a la N en X. Estamos suponiendo que X tiene buenas propiedades, tal que sea continua, sea unánime. ¿Cómo se puede describir unánime en términos matemáticos? Pues nada más y nada menos que de la siguiente forma, ¿no? Que sea unánime va a significar que este diagrama es conmutativo. Delta es el que manda atado a X al puntito donde todas sus coordenadas son X, y P es la función que necesito, ¿no? Entonces, que este diagrama es conmutativo precisamente nos dice que P de los puntitos donde todas las coordenadas son el mismo valor, los va a mandar al mismo valor. Entonces, que P sea unánime se describe de esta forma, con este diagrama conmutativo. Que P sea anónima significa que existe una función inducida del producto G simétrico a X que hace conmutativo este diagrama, ¿no? Es que lo hace invariante, que hace invariante a P bajo la acción del grupo Sn, ¿no? Con X, la acción trivial. Entonces, conceptos que provienen de las ciencias sociales se pueden describir en términos matemáticos que todos nosotros conocemos, ¿no? Entonces, estas tres propiedades se pueden resumir en un solo diagrama. Se busca una función continua, tal que el siguiente diagrama es conmutativo, es decir, esa P me induce una retracción. Ya dije que este se encaja de manera cerrada en el producto G simétrico. Bueno, aquí es simétrico porque estamos considerando todo Sn. Y entonces las otras dos propiedades se traducen en que esta función inducida sea una retracción, ¿no? Entonces, unanimidad y anonimidad se traduce en que exista esa retracción en términos matemáticos. Y bueno, pasamos al resultado. También aquí hay dos grupos de investigadores. La profesora Graciela fue quien trajo estas técnicas a las ciencias sociales, a las cuestiones económicas. Pero el profesor Hickman, Gania y Hilton, ellos son matemáticos bastante reconocidos de
hace 2 generaciones, que ya tenían los resultados. Este resultado se planteó en los años 80, en términos de las ciencias sociales, pero en términos matemáticos, o sea, para propiedades de X a la n, los profesores Ekman, Gane y Hilton ya lo tenían desde los años 60, ¿no? Entonces esto es lo que ocurre cuando dos ciencias trabajan de manera separada, pues se repiten los resultados, ¿no? ¿Qué dice el resultado? Dice que existe una función que es continua, unánime y anónima para algún n mayor o igual que 2. Es equivalente a decir que existe... perdón, claro que necesitamos ciertas hipótesis. Recuerden que estábamos pensando en que nuestro espacio de preferencias era una esfera. Entonces, vamos a pedir que X sea un NR compacto, conexo y de dimensión finita, ¿no? Esas van a ser nuestras restricciones. Entonces, bajo estas restricciones se tiene este resultado. Existe esta P para algún n, es equivalente a que existe P para cualquier n mayor o igual que 2. Y eso es equivalente a que el espacio X, el espacio de preferencias, sea un espacio contraíble. Entonces, un problema social... ¿Finalmente es una retracción o qué? ¿Perdón? Sí, la inducida es la retracción. Sí. Sí, es lo que me da las dos propiedades, ¿no? Sí, también pues, retracción igual que la inducida. Entonces, un problema que proviene de las ciencias sociales se traduce en un aspecto geométrico del espacio de preferencias, ¿no? Que X sea contraíble. Eso es fue bastante novedoso cuando se describió. Jamás me imaginé que los economistas hicieran cosas tan interesantes, ¿verdad? Pero pues, sí, se hacen cosas bien interesantes. Y ahora la demostración es todavía más interesante porque es simple. No es simple en el sentido que sale automáticamente, pero los resultados que se utilizan son bastante visibles. Entonces vamos a demostrar B equivalente a C. Para demostrar B equivalente a C me voy a fijar en las siguientes propiedades. Supongamos que tenemos una función, un homomorfismo entre grupos, de un grupo cualquiera, grupo abstracto, de G a la N a G, ¿no? Y además, como las propiedades de unanimidad y anonimidad se puede dar en términos de las funciones continuas, eso lo podemos traducir a homomorfismos, ¿no? Que este homomorfismo sea unánime es exactamente lo mismo que era unánime para una función continua. Que este homomorfismo sea anónimo es exactamente lo mismo que de tener anonimidad en el espacio X. Entonces, ¿qué tenemos con la propiedad de ser anónimo? Pues significa que puede permutar las entradas, ¿no? Entonces, f de x, 00, voy a usar la notación aditiva para g, ahorita vamos a ver por qué estoy utilizando una notación aditiva, lo puede transportar desde principio hasta fin y me va a dar lo mismo por la invarianza bajo las permutaciones, ¿no? Si yo defino g como este homomorfismo, entonces g es un homomorfismo, en particular se cumple esta propiedad. Vamos a ver que se cumple la conmutatividad bajo G. Bueno, esta se cumple debido a la forma en que estamos definiendo G de X, ¿no? Puedo escribir f de x, y, 000, puedo escribir f de y, x, 000. Y por permutaciones me da exactamente lo mismo. Entonces, por eso se da esta conmutatividad. Luego, n multiplicado por g a la x es tener la suma de g a la x n veces. El n entra. Pero entonces eso es f de x, x, que por ser unánime me da el mismo valor x, ¿no? Por lo tanto, de esta propiedad yo voy a poder concluir que el grupo es conmutativo, ¿no? X más y va a ser igual a y más x, porque x se puede expresar como n g de x, y se va a poder expresar como n por g de y por esta conmutatividad me va a dar la conmutatividad de x, de x y y, ¿no? Entonces, si existe ese homomorfismo en un grupo G, me obliga a que el grupo tenga que ser abeliano. Entonces, si existe esa función f para algún n mayor o igual que 2, G es abeliano, y la multiplicación por n es un automorfismo, ¿no? Además, G es divisible, esto me da que G es divisible de manera única para cada n. Única por n, perdón. En particular, si G es finitamente generado, entonces el orden de cada elemento debe ser primo con n. Y entonces ningún elemento tiene que ser de orden infinito. Entonces vean todo lo que me implica en el grupo G la existencia de esa función f.
Por lo tanto, si G es finitamente generado y existe F para cada n mayor o igual que n, entonces cada elemento del grupo debe ser únicamente divisible para todo n. Entonces la única forma de que eso ocurra es que esos elementos sean todos la identidad. Entonces el grupo tiene que ser trivial, ¿no? La identidad. Por eso utilicé la notación aditiva desde el inicio. Ya se imaginarán por dónde voy. Entonces vamos a probar esta equivalencia, ¿no? La fácil, C implica B. Entonces, si X es contraíble, entonces eso implica que es un AR, ¿no? Porque era ANR más contraíble, X es un AR, ¿no? Pero además, X se encaja en su cápsula convexa en un espacio lineal normado, ¿no? Son todas las sumas finitas de elementos de X, donde los escalares, la suma da 1, ¿no? Pero como X es una R, hay una retracción. ¿Cómo defino la función P? Pues primero voy a definir una función que vaya de X a su cápsula convexa y luego me regreso con R, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, estos los voy a suponer que viven en la cápsula convexa, pues hago el promedio. Este elemento vive en la cápsula convexa. Podemos probar que cumplen las propiedades de ser unánime y anónima y continua. Y entonces, ¿cómo me regreso? Pues con la retracción. Entonces, bueno, esto le llamo, P, y entonces la P que necesito va a ser esta P compuesta con la retracción. Entonces me va a dar algo que va de xn a x que cumple las propiedades por ser contraíble, ¿no? Entonces esa es la demostración de que ser contraíble me implica la existencia de esa función de elección social para todos los valores de n. Pero esta retracción no es cualquiera, ¿no? Debe ser algo invariante, ¿no? La misma retracción de esta función, ¿no? Sí, P en general. No es cualquier retracción, No, ¿no? no, P no. No, está el encaje y P lo defino de esta forma. Sí. Ajá. Y luego a este puntito lo regreso con R. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué es un anónimo, todo eso? ¿Por qué cumple? Ah, porque ya es anónimo desde aquí, ya se puede, con la retracción se va a poder regresar, ¿no? R con la inclusión me da la identidad. ¿Qué es anónimo entonces? Debe cumplir estas propiedades. Porque no es simplemente una retracción. No, debe cumplir esto, ¿sí? Y debe ser invariante bajo las permutaciones de Cn, ¿no? Se los puede mover. ¿Eso cumple aquí o no? Sí, sí se cumple por la suma, ¿no? Porque es la suma. La suma. Invariancia, ¿qué otra cosa? Nada más esas dos ya lo cumple, ¿no? Por la forma en que está siendo definida. ¿Cómo hacemos el C implica B? Bueno, ando corto de tiempo, se las platico. Pues necesitamos grupo fundamental. ¿Sí? ¿Podemos agarrarnos más? Ah, bueno. Entonces, está fácil el primero. Vamos a escribir entonces el regreso. Que también se necesita solo cosas que ya conocemos de topología. Entonces, B implica C. Vamos a demostrar que X, bajo estas hipótesis, debe ser contraíble, ¿no? Entonces, si tenemos esta función, una función de estas para cada n, podemos pasar al grupo fundamental. El grupo fundamental conmuta con productos, entonces esta P me induce una P en el grupo fundamental. ¿No? Que al ser continua me garantiza que este es un homomorfismo y las propiedades de ser anónima y unánime se trasladan a este homomorfismo. Entonces el grupo fundamental es abeliano porque probamos que la existencia de esta P me garantizaba que era abeliano. Pero si el grupo fundamental es abeliano, tiene que ser isomorfo al grupo de homología.
Pero los grupos de homología de esos espacios descompactos de dimensión finita son finitamente generados. Entonces este es finitamente generado y existe una de estas para cada n. ¿Qué concluimos? Pues que el grupo fundamental tiene que ser trivial. Eso es para el grupo fundamental. Pasamos a los siguientes grupos de homotopía, ¿no? Es el nivel 1. Para los siguientes grupos de homotopía utilizamos el teorema de isomorfismo de Urewicz, que nos dice que si todos los grupos fundamentales de homotopía previos son 0, entonces el siguiente que no es 0 es isomorfo al grupo de homología, ¿no? Singular, homología singular con coeficientes enteros. Pero de nuevo, todos estos son finitamente generados. Y para cada uno de estos tengo este mismo homomorfismo. Por lo tanto, este es trivial para todo n mayor o igual que 2, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo una NR donde todos sus grupos de homotopía son triviales? El teorema de Whitehead me dice que es contraíble. Entonces, toda la herramienta matemática que estoy utilizando son desde los 40 a los 60 más o menos, bastante sofisticada, que para mi sorpresa la gente de ciencias sociales conoce muy bien, ¿vale? Entonces, de esta forma, utilizando propiedades de los grupos fundamentales, demuestra que el espacio tiene que ser contraíble. Para el A, igual son herramientas fáciles de aplicar, pero bastante sofisticadas, ¿no? Una ida es fácil, B implica A es fácil, ¿no? Porque si ya tengo para toda n, en particular tengo para una, ¿no? B implica A, está fácil. Puedo hacer B implica C. Si existe esa P para algún n mayor o igual que 2, entonces eso lo convierte en un H-espacio, un grupo donde las operaciones de grupo no son mediante igualdades, sino mediante homotopía. Y por el teorema de Brodder, que es un teorema que se probó en los años 30, me dice que entonces X o tiene que ser trivial o tiene un grupo de homología cíclico infinito. Pero ya vimos que si existe alguna de estas, los elementos de cada grupo deben tener orden finito. Entonces se descarta automáticamente la de tener un grupo de homología cíclico infinito y nada más nos queda que el espacio tiene que ser contraíble, ¿no? Son herramientas bastante sofisticadas y se aplican a las ciencias sociales. Entonces, si volvemos al problema, si imaginamos que las preferencias están en una esfera, ¿qué podemos concluir? Pues no va a existir una función de elección social que cumpla esas tres condiciones, porque para que existiera tiene que ser el espacio contraíble y las n esferas no son contraíbles, ¿no? Entonces, otro teorema de imposibilidad, no puede existir esa función. Ok, una condición necesaria se puede obtener a partir del resultado del profesor Antonian, es que si el espacio G simétrico de X no es una R, entonces no va a poder existir esa función de elección social para cada n, ¿no? Es decir, un aspecto geométrico de este espacio me da un resultado negativo en la teoría de elección social. Este es un caso general que no conocían, por ejemplo, el profesor Kandel e Indurain, que en el 94 prueban este caso para n igual a 2 y x con la esfera, ¿no? Dice que si existiera una función que sea continua, unánime y anónima en el 94, entonces tendría que concluir que la banda de Möbius es contraíble, que es precisamente un caso particular del resultado anterior, porque la banda de Möbius era el producto G simétrico de dimensión 2 para la circunferencia, ¿no? Entonces, la construcción que hace es muy bonita, va desarrollando todo de manera manual, pero pues se sigue del caso general. Si juntamos el resultado que se tiene para el producto G simétrico junto con el resultado de la equivalencia, ¿no? Ok, entonces otro teorema de imposibilidad. ¿Se podrá generalizar, es decir, quitar las hipótesis de compacidad y dimensión finita? No. En el 94 se demuestra que el espacio proyectivo real de dimensión infinita admite una función de elección social para cada n impar, mayor que 1, pero no para n par. Entonces, para unas sí, para otras no. No hay un resultado equivalente al que teníamos.
Y el profesor Ekman, igual en el 2004, dice que los espacios de Eilenberg-MacLane con grupo Q, es decir, son ANRs donde el késimo grupo de homotopía es los racionales y todos los demás son triviales, admite una función de elección social para cada n mayor o igual que 2. Es decir, no puede ser contraíble porque ya tiene un grupo de homotopía no trivial, y entonces sí admite una función de elección social para cada n mayor o igual que 2. Otro enfoque también homotópico, ¿no? Recordemos que nuestro espacio de preferencias es una esfera, entonces vamos a pedir axiomas diferentes a nuestra función de elección. Entonces supongamos que queremos una función de la kn más una esfera elevado a la n a la kn más una esfera, que satisface las siguientes condiciones. Como siempre, queremos que sea continua, que sea eficiente de Pareto. Se generaliza la noción con la que empezamos. Recordemos que las preferencias son clases de equivalencia de funcionales lineales. Entonces, si X es menor que Y en cada una de estas preferencias individuales, entonces X va a ser menor que Y en la preferencia colectiva. Y va a solicitar que P cumpla la asociación positiva débil. También se puede dar en términos matemáticos. Es decir, que si en algún momento algún perfil me asigna el opuesto de una de las preferencias individuales, entonces nunca va a poder ser que el opuesto de... Aquí era I, perdón, todos son I. Que el opuesto de esas preferencias individuales con el valor de pi me va a dar exactamente el mismo valor, ¿no? Es decir, si ya me dio el contrario, no me puede regresar también el contrario, sería contradictorio. Otra forma de escribirlo o de observar estas condiciones, que es lo que me hacen es optimizar la forma en que estoy eligiendo. Si nos fijamos en la circunferencia y, por ejemplo, el primer agente tiene esta preferencia individual, el segundo agente tiene esta preferencia individual, entonces la preferencia colectiva solo puede caer en esta parte, ¿no? Porque si cae en otro lado, a lo mejor va a beneficiar a uno, pero va a perjudicar al otro, porque va a quedar más lejos. Eso es lo que me marcan estas dos propiedades, ¿no? Que la posibilidad de elegir colectivamente queda en el arco más pequeño que está, bueno, al menos en dimensión 2, ¿no? Entre estos dos preferencias individuales. Pues nos dice que si tenemos esta función P, entonces esta función es homotópica a una que es un dictador. ¿Qué es una función dictador? Pues una función que es proyección a alguna de las entradas, ¿no? Por ejemplo, aquí es un dictador en la proyección décima, ¿no? Es decir, por más que pongamos valores o tengamos preferencias todos los demás, esa función siempre va a estar asignando lo que diga por eso se le llama dictador. Entonces, otro teorema de imposibilidad, ¿no? No podemos tener una función que no sea un dictador. Sin embargo, en este caso no es tan negativo como uno pensaría. Bueno, la demostración usa propiedades homológicas de SK y demuestra que existe algún D tal que ese numerito es distinto de 0, y entonces define la homotopía de esa manera, ¿no? En el 0 va a ser la función P, y en el 1 va a ser la función proyección décima, ¿no? El dictador décimo. La demostración también es más o menos sencilla. Entonces, de manera ya más reciente, los resultados que le estaba comentando surgen en los 80, se retoman todavía a principios del año 2000, y más recientemente, en la última década, este tipo de métodos se trasladan ahora a la área de psicología, ¿no? El profesor Zahari, es investigador en Estados Unidos, observa o dice que muchos procesos psicológicos pueden ser modelados por una función de ese tipo, ¿no? Una función f que cumple las propiedades de ser continua, de Pareto y de la asociación positiva débil. ¿Por qué? Porque pues, para tomar una decisión tenemos dos ojos, o lo podemos hacer con dos manos, o podemos hacerlo con dos pies.
¿no? Entonces, si cumple las condiciones del teorema anterior, dice que esa función tiene que ser homotópica a un dictador. ¿Con cuántas manos escriben? Con una, exactamente. Entonces, esa es la que va a dominar. Y es precisamente estos métodos los que nos garantizan, matemáticamente se demuestra que no podía ser de otra forma. Debido a que el cerebro también está dividido en dos partes, ¿no? Y el cerebro funciona, una parte está asignada para unas tareas y otra parte está asignada para otras tareas, ¿no? Cuando jugamos fútbol, ¿con cuántos pies podemos patear bien el balón? También con nada más uno. Bueno, yo con las dos pateo mal, ¿verdad? Pero hay quien sí patea bien con un pie en general, ¿no? Entonces también el cerebro, ciertas funciones, solamente una parte del cerebro va a servir para realizar esas funciones, para tomar una decisión, ¿no? En la forma en que estamos interpretando ciertos elementos de nuestro entorno, funcionan como funcionan debido a que se puede modelar por esta función y debido a que es homotópica un dictador, ¿no? Es decir, el cerebro no va a poder funcionar de otra manera. Matemáticamente, esto demuestra que el cerebro funciona así porque es la forma óptima o porque las matemáticas así lo dictan, ¿no? Entonces, bastante interesante esta parte de la elección social aplicada de psicología, todavía está en trabajo. Hay 1 o 2 artículos de esta parte del profesor Zahari y hay muchísimas aplicaciones al área de ciencias sociales de este tema. Y pues es todo lo que quería contar. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, yo tengo una duda, sí. Sí, adelante. Porque ahorita hemos trabajado con que las entradas de nuestro vector de elecciones son entradas fijas de la Sí. psicología. Pero mi pregunta es si llegaste a encontrar en la literatura referencias a cuando esas entradas son un vector gaussiano, por ejemplo. No, pero estoy seguro que sí, porque hay muchas generalizaciones en varios aspectos de este mismo tema. Este tema es el básico, el central, ¿no? De aquí se desprenden muchas más, unas utilizan probabilidad, otras utilizan otro tipo de herramientas, pero siempre involucrando homotopía, topología y la función de elección. Sí, pero seguro sí hay donde las preferencias son de otro tipo. ¿Otra pregunta? Comentario sobre el último punto, sobre por qué a veces se unen no se emplean, a veces no se emplean para modelar los dos lados del cerebro. ¿Por qué las preferencias? Suponiendo, claro, que las funcionales sean, las preferencias sean funcionales lineales y que sea S1, entonces tendría que funcionar como funciona. No está demostrado que en efecto nuestra forma de elegir o nuestro cerebro en realidad tenga como preferencias una S1, ¿no? Es suposición. Las preferencias son números positivos solamente. Ajá. En este caso no tienes una esfera. El constraint que la suma es 1 te da un simple. Entonces, ya cambiando esto nos tenemos... Un simplejo puede ser algo... Si ves es contraíble, entonces Sí, no hay problemas, ¿no? sí. Entonces, percepción y todas estas cosas son perfectamente simétricas. Simétricas, sí, simetría, hace alusión a... No hay ningún lazo que dicta nada. Digo, es algo muy old school el hecho que un lazo domina el otro. Sí. Los lados son importantes. Sí, claro, son importantes, pero cada lado del cerebro están, digamos que, dominan ciertas tareas, ¿no? O sea, una parte del cerebro que sirve más... Hace años, digo, y ahora... Ajá, sí, pero es una forma, digamos, de observarlo desde este punto de vista, ¿no? Sí, desde luego se sabe desde hace mucho tiempo. No es un buen modelo. Ajá, sí. Ajá, sí. Simplejo. ¿Otra? Pero el producto no puede ser por lo de la anonimidad. Bueno, Sí, necesitamos... porque la permutación ya no podría, o sea, si no se toman los valores. Bueno, eso es lo que entendí, ¿no? O sea, que en vez de tomarte XN que fueran entradas en valores en espacios distintos. Lo que pasa es que si es un vector aleatorio y todos los vectores, por ejemplo, están independientemente distribuidos y todos, y se requeriría unanimidad. Porque entonces puedes tomar la que sea, y como son densidades, son distribuciones. Ya, pero sobre lo mismo. Sí. Sí, la misma sobre lo distribución. mismo, sí. Por ejemplo. Sí habría una especie ¿Otra? de permutaciones. Bueno, entonces yo tengo, en este teorema de Chirinsky, etcétera, esa gente, ¿no? Yo no vi
si es importante de dimensión finita o no. ¿Qué piensas? Sí, porque el espacio proyectivo real de dimensión infinita ya no cumple la conclusión, ¿no? Hay función de elección social para algunos sí, para otros no. Y otra solamente era Ekman, con la Eilenberg-MacLean. Sí. Si regresas, ahora ya. Además una sugerencia, pues sí, aquí Ahí. hay un ejemplo concreto, entonces, en 2002, que yo demostré pues el Banach más agujerado, en dimensión 2, es KQ2. Ujú. Es decir, un Eilenberg-MacLean concreto. Entonces aquí puedes agregar que ese espacio tiene función de elección social. Ah, concreto, sí, para K igual a 2. Sí, está claro, ¿no? Sí. ¿De qué estoy hablando? BM, pues hay que ser agujerado, pues en dimensión 2. Esto justo es KQ2. Pues entra aquí. Ujú. Es un ejemplo del segundo punto concreto, sí. Muy bien, pues si no hay otras preguntas, vamos a aplaudir otra vez a Hugo. Y presentarle. Gracias. Gracias. Entonces nos vemos el 8 de mayo.